¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Impacto Semanal. Es un nuevo golpe a la corrupción que se dio en esta semana con el caso Plaga, que se relaciona con Metástasis. Además, revisamos el significado de su voto en la consulta popular. Iris. Así es, Carlos, amigos televidentes. Además, tenemos las imágenes impactantes del aluvión en La Gasca. Empezamos. Un equipo del noticiero acompañó a la Fiscalía y Policía al operativo del caso Plaga. Estarían implicados aparentemente jueces, funcionarios del sistema judicial y abogados en libre ejercicio. La Fiscalía pidió prisión preventiva para 13 de los 14 detenidos en este caso. Veamos las imágenes. En Quito, en Manta, y de forma simultánea fueron intervenidas 8 provincias a nivel nacional para detener a más de una docena de jueces, funcionarios del sistema de justicia, policías en servicio activo y abogados en libre ejercicio, vinculados al presunto delito de delincuencia organizada en una trama de corrupción que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional develaron. Con el fin de erradicar esa plaga que opera en el sistema de justicia, que se ha sistematizado con un círculo vicioso y que dé cuenta nuevamente de la profunda irrupción de la corrupción en instituciones del Estado. Los presuntos involucrados en este caso, denominado como Plaga, a través de acciones constitucionales, habrían favorecido a personas de alta peligrosidad, otorgándoles libertad. Los miembros de esta organización delictiva habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que privados de la libertad salgan libres de forma ilegal, a través de argucias jurídicas, saltándose la ley y poniendo en riesgo a la ciudadanía. 25 allanamientos simultáneos, incluidas dependencias judiciales. Además, la detención de 14 involucrados en este caso por el momento, en donde se recopiló evidencia sustancial para la vinculación de los procesados en este caso, y que los mismos podrían verse inmersos no solamente en el delito de delincuencia organizada, sino también en otros connexos como tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como corresponde, en las próximas horas se formularán cargos contra los implicados. El compromiso de la Fiscalía se mantiene firme con la ciudadanía. No permitiremos la impunidad. Amigos, y les contamos que los chats de Metástasis revelan que Leandro Norero intentó justificar 15 millones de dólares con la ayuda de policías de la unidad de lavado de activos. También se conoció los alcances con la justicia que tuvo Pablo M. Estas y otras revelaciones a continuación. En los testimonios anticipados recibidos la semana pasada en torno al caso Metástasis, el IBA, quien habría sido el administrador de los bienes de Leandro Norero, puntualizó que el patrón intentó librarse del proceso por lavado de activos y que por el cual fue encarcelado, alterando informes realizados por policías de la unidad de lavado de activos y que por lo cual incluso se hablaba de una cifra de $400,000 por realizar ese trabajo. Norero intentaba ingresar una documentación como prueba de los 15 millones de dólares, que aparentemente eran de un crédito que le otorgó una constructora con domicilio en Panamá y que incluso los papeles fueron anexados al proceso judicial que se llevaba en su contra para poder justificar los recursos. Esta compañía había facturado entre 54 y 60 millones de dólares, ya que había sido una de las principales compañías en la construcción de los complejos de las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura en la época del doctor Gustavo J. y que tenía retiros parciales de más de $1 millón. Más o menos tenía 15 millones de dólares retirados en carros blindados y como el dinero del señor Norero había sido encontrado en efectivo, íbamos a justificar por medio de ese. Leandro Norero, para evitar a que los informes periciales generados por los uniformados sean entregados a la fiscal Livia S., quien también es testigo protegido en este caso, habría cancelado cerca de $1.150.000 y que por lo cual hoy por hoy los uniformados vinculados a este caso
también están detenidos y procesados en esta causa. En primera instancia, los señores solicitaban la cantidad de $1.500.000 con el objetivo de no entregar los informes finales o entregarlos a forma y comodidad del señor Norero, con el fin de que no se pudiera encontrar lavado de activos. La fiscal Livia S., durante su testimonio anticipado, informó al juez Felipe Córdoba que su vida ha sido amenazada en varias ocasiones por no haber cedido a los amedrentamientos de Leandro Norero y sus compinches, y que incluso el proceso judicial por lavado de activos ha tenido muchas trabas que hoy por hoy lo han detenido y no se ha podido culminar con el procesamiento de Leandro Norero, sus hermanos y su esposa. La ex relacionadora pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas detalló el entramado de corrupción que favorecía al ex asambleísta Pablo M., con contratos del sistema judicial que bordean, según su testimonio, el $1.400.000. Señor juez, no solamente el problema era el que el señor Pablo M. se adjudicaba los contratos de servicio de limpieza. El problema es que este servicio no era ofrecido, ya que muchas veces éramos las personas que internamente trabajábamos en el sistema que teníamos que comprar insumos de limpieza. Su testimonio puso al descubierto la manipulación de contratos públicos para beneficio personal. Aunque realmente esto para Pablo M. no era un problema, porque tenía internamente a la persona que realizaba dicha compra. El único año que Pablo M. no fue beneficiario del contrato del servicio de limpieza de las dependencias de Guayaquil fue el año en que la doctora María Josefa Coronel era directora provincial del Consejo de la Judicatura encargada. Es por esto que nacen sus diferencias. Tras el testimonio de Mayra S., la Fiscalía convocó para el próximo lunes, 8 de abril, a María Josefa Coronel a rendir su versión dentro de las investigaciones del caso Purga. Coronel no es procesada, pero se espera que su testimonio sea clave para revelar el entramado de corrupción creado por Pablo M. en el sistema judicial. Alex P. era el hombre de confianza del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman T., ambos procesados en el caso Metástasis, y podría convertirse en otra pieza clave para el esclarecimiento de los hechos en la trama de corrupción, desenmascarada por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en el sistema de justicia del Ecuador, pues a través de su abogado defensor ha entregado un computador a la Fiscalía para que sea periciado y junto a la clave de su teléfono celular, extraer toda la información que guardó sobre las actividades que realizó para Wilman T. cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia. Dejando por sentado su intención de colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad como tal. El dispositivo electrónico entregado aparentemente podría contener información como correos electrónicos, documentos, pedidos de algunos vocales del Consejo de la Judicatura, de jueces de la Corte Nacional y así también contraseñas personales de quien era su jefe. La colaboración de Alex P. podría brindar a la justicia una puerta para conocer más nombres de posibles implicados en el caso Metástasis e incluso el inicio de nuevas investigaciones. Ante la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, y el juez Felipe Córdoba, el IBEA, identificado por la Fiscalía como el operador financiero de Leandro Norero, habló sobre el financiamiento que alias El Patrón habría entregado para la campaña electoral previo a la consulta popular de 2023. El señor Norero y el señor Javier J. financiaban en forma directa en efectivo a Ronnie A. Esto con el fin de que tuviera elementos para poder llevar a cabo dichas diligencias. En una ocasión, mediante un chofer, se le entregó en Quito la cantidad de $20,000, con el objeto de que pudiera seguir. En ese tiempo estaba en la campaña del sí y el no. El señor Norero tenía bastante miedo al tema de la extradición. En la actualidad, la Fiscalía investiga los presuntos nexos que Norero habría tejido en lo político, judicial, financiero y en el narcotráfico. Según los chats extraídos del que habría sido el teléfono de Leandro Norero, más los testimonios anticipados de Mayra S. y Elibef A., se expone una red criminal que hizo metástasis en varios órganos estatales y que Salazar busca purgar. Les contamos, amigos, que esta semana Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito y se dispuso seguridad policial en los exteriores de la sede diplomática. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana tiene ya nuevo presidente. Veamos. El presidente mexicano dilató las relaciones diplomáticas con Ecuador.
Impasse causado por estas declaraciones expresadas el miércoles 3 de abril. De manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Inmediatamente luego de las declaraciones de López Obrador, ese mismo día, el miércoles 3 de abril, Ecuador presentó una carta de protesta. Cancillería informó del impasse vía comunicado. En el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el gobierno de la República del Ecuador ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, señora Raquel Serur Esmeik. Las declaraciones del gobierno mexicano le parecen sospechosas a la viuda de Fernando Villavicencio. Exijo respeto por la memoria de Fernando. Fernando no puede ser comparado como que hubo un canje de un asesinato para perjudicar a tal o cual candidato. Amanda Villavicencio, hija del ex candidato presidencial asesinado el 9 de agosto de 2023, escribió en sus redes sociales que López Obrador debería lavarse la boca antes de hablar de su padre. La hija menor de Villavicencio también rechazó las declaraciones del presidente mexicano. Extrañamente, sus declaraciones refuerzan el discurso de los que persiguieron y vejaron en vida a nuestro padre. Han sido los correístas los que se han presentado de manera descarada como víctimas del asesinato de Fernando Villavicencio y ahora se encuentran envueltos en tramas de corrupción y nexos con el narcotráfico. La esquina sur de la avenida Naciones Unidas y 6 de diciembre luce blindada. Ahí se ubica la residencia de la Embajada de México en Quito, en la cual se escondió en diciembre Jorge Glass para evitar volver a prisión. Pese a ello, México confirmó que le entregó el asilo político. Se teme fugue del país, ya que la decisión de otorgarle el salvoconducto para abandonar la residencia del gobierno mexicano en Quito es estrictamente potestad de las autoridades ecuatorianas. Andrés Fantoni llegó al edificio del Consejo de Participación Ciudadana y subió al 5º piso donde está la oficina de la presidencia de esa institución. Revisó documentos y mantuvo varias reuniones. Dice que lo primero que solicitará es un examen especial a la gestión de la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz. Se va a pedir dentro de ese examen que va a solicitar el presidente que se analice también el tema de los viajes de la expresidenta y de todo lo que se dijo en torno a eso de los viáticos, de los gastos. Cuando se hace un examen especial se revisa cada una de las situaciones. En ese contexto, que es un marco ampliado, y la verificación lo tiene que hacer la Contraloría General del Estado y ellos enmarcará si hay algún indicio, alguna situación. Le preocupan los concursos de designación de autoridades de control que están pendientes. Poder solventar este tipo de situaciones y en lo de pleno y el cuerpo colegiado, darle el avance a nuestras responsabilidades. Una de esas es la designación de autoridades. Fantoni asumió el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana luego de la polémica sesión del miércoles que culminó con la destitución de Nicole Bonifaz. La consejera Michelle Calvache cuestiona la administración de Bonifaz. Es un desastre, ni siquiera hay papel para las impresoras, no tenemos computadoras, se quedan los carros sin gasolina, se va la presidenta, nos enteramos por redes sociales y por las denuncias de un asambleísta de que se ha ido 29 días fuera del país y dónde estuvo la subrogación, es decir, esos días estuvo en cefalía el Consejo. En cambio, Bonifaz sostiene que su destitución es ilegal y se defiende. En ningún momento se ha usado fondos de la institución para salir pues del país. Solamente en diciembre, que fui a una convención en la ONU de lucha contra la corrupción, se usaron fondos. Fantoni dice que pedirá que viren la página en el Consejo de Participación Ciudadana. Ofrece evacuar procesos pendientes. Y al volver revisaremos las actividades del presidente Daniel Noboa en Azuay y Manabí. Además tenemos temas de la consulta popular y los operativos que golpean al crimen organizado. Ya regresamos aquí en Impacto Semanal.
El presidente Daniel Noboa recorrió el territorio nacional. Destacamos su presencia en el austroecuatoriano y por supuesto también en la provincia de Manabí. El presidente Daniel Noboa así supervisó el cierre de un túnel en el Centro de Privación de Libertad en Turi, que había sido construido por las personas privadas de libertad que pretendían escapar. Durante su recorrido por este centro carcelario, el jefe de Estado habló de acciones contra el crimen organizado y el planteamiento en la próxima consulta popular de la extradición y la presencia militar en las cárceles. Lo que estamos haciendo hoy es una muestra de la lucha real contra el narcoterrorismo y contra estos grupos criminales que creen que a base del miedo y a base de amenazas nos van a amedrentar o vamos nosotros a parar de hacer nuestro trabajo. Nunca vamos a parar de luchar por el bienestar de los ecuatorianos, nunca nos vamos a rendir, nunca vamos a ceder ante la delincuencia y ante el crimen organizado. Podrán seguir amenazándome todos los días si es que les da la regalada gana, yo no voy a parar. Nos queda 3 semanas para una consulta en la cual ya públicamente los grupos narcoterroristas han dicho que están totalmente en contra ellos de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles, están en contra de que las familias ecuatorianas tengan paz. Una vez que supervisó el cierre del túnel, el presidente Daniel Noboa y el comandante de la 3ª División del Ejército, Iván Vázquez, recorrieron todas las instalaciones del lugar a fin de verificar los niveles de seguridad. El general Vázquez explicó que dentro de este centro existen escáneres que permiten incluso verificar los interiores de los vehículos que ingresan a la cárcel y que el uso de tecnología avanzada en el control del perímetro permitió identificar el túnel de forma oportuna. El presidente de la República, Daniel Noboa, lideró el Gabinete Sectorial de Seguridad en Manta. Mantuvo su compromiso inquebrantable de restablecer el orden y la seguridad en la provincia de Manabí y el país. A la reunión asistieron también altos funcionarios de gobierno, incluidos ministros de Estados y el gobernador. Estamos viviendo una ola de violencia en la costa, especialmente en 4 provincias, y tenemos que estar aquí presentes y tenemos que enseñarle también al país que no nos vamos a dejar amedrentar, que vamos a enfrentarlos a los grupos narcoterroristas y a toda persona que quiera atentar contra la libertad de todos los ciudadanos. La ministra de Gobierno de Interior, Mónica Palencia, señaló los principales temas abordados, entre los que constan el trabajo articulado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para conocer en detalle la situación actual de las zonas más afectadas. Se está articulando el bloque de seguridad con algunas otras medidas que hemos adoptado y que por la naturaleza van a quedar en la reserva de este grupo de trabajo. Se anticipó sobre la seguridad portuaria para evitar el ingreso de sustancias sujetas a fiscalización y cuidar la productividad y el comercio internacional. Además, se fortalecerá el trabajo de las fuerzas policiales en investigación contra la extorsión. Tenemos que trabajar más fuerte, tenemos que actuar con mayor contundencia. Y tenemos que dejarle muy claro a cada uno de estos terroristas que jamás daremos un paso atrás. Mientras que en Portoviejo, representantes del gobierno realizaron la entrega de varios patrulleros, municiones y chalecos antibala, material que será utilizado para la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la inseguridad. Y la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa contiene la pregunta que fortalece a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana. Revisemos esta información. El próximo 21 de abril, día en que 13 millones de ecuatorianos empadronados están llamados a las urnas, se pronostica como el día que marcará un antes y un después en el Ecuador. De 11 preguntas, 9 están directamente relacionadas a la seguridad. El ex procurador Gustavo Medina y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Corte Nacional, confía en la sensatez de los ecuatorianos. En este momento, o prevalece el Estado en el uso legítimo de la fuerza, o prevalecen otras fuerzas. Pero, ¿qué está en juego? Se preguntará sobre ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas para apoyo en la seguridad interna, sobre la posibilidad de extraditar a los criminales más peligrosos, incremento de penas, control de armas en las vías y accesos a los centros de privación de libertad.
que los bienes de los narcos pasen al Estado, al igual que las armas incautadas y más. Y es precisamente sobre lo que se trata este caso, de cómo actúan las estructuras criminales, enquistados en varios niveles del Estado y del poder, sea político, económico e incluso a través de los medios de comunicación. En la lucha contra el crimen organizado, el 21 de abril será el segundo round en la pelea contra la extradición. Era febrero de 2023. Ecuador acudió a las urnas para, entre otros temas, decidir sobre la extradición. Aunque el resultado fue apretado, el no se impuso, bloqueando así la posibilidad de extraditar a los narcotraficantes. Lo que el país no sabía y fue revelado por el IBEF-A, operador financiero de Leandro Norero, es que alias El Patrón, desde la cárcel financió la campaña por el no, motivado por su temor a la extradición. La prueba es que los narcos han hecho todo lo posible por boicotearlo, porque se libran de ser extraditados y entorpecen la acción del ejército, porque vendría todo el conflicto constitucional de que no pueden salir a las calles o que hay que poner otro estado de excepción, lo cual retarda todo. La cuenta regresiva por el referéndum y la consulta popular está en marcha. El domingo comenzará la campaña en medio de un conflicto armado interno. Ecuador vivirá el 21 de abril próximo una nueva consulta popular, esta vez acompañada por un referéndum. En total serán 11 los temas planteados. La propuesta apunta en algunas de las preguntas a incrementar las penas para 10 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, como terrorismo y su financiación. También para producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, entre otros crímenes. Para mandar un mensaje claro de que sabes que si delinques no vas a tener beneficios, vas a cumplir pena completa. Eso probablemente desincentive el delito siempre y cuando haya un mensaje claro también de no impunidad. Para los ciudadanos, tan importante como aumentar las penas es garantizar que se ejecuten. Dicen que sería la mejor forma de que los criminales ya no causen daño a la sociedad durante un largo tiempo. La verdad de que no estoy de acuerdo de que salgan antes de tiempo, porque a la final es el ecuatoriano sincero, es el que sale básicamente mal por esos delincuentes. De cumplir con la pena que le impone el juez o el fiscal, lo que sea. El sí también significaría que las armas y municiones decomisadas, de encontrarse en buen estado, pasen a manos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hay armamento artesanal, armamento que no puede ser utilizado, debe ser destruido inmediatamente, así como destruyen inmediatamente la droga, y hay armamento que puede ser reutilizado, que es armamento fabricado de otro nivel, que debe ser puesto a las órdenes del Estado ecuatoriano. Esa reforma realmente urge. Son algunas de las acciones que se ejecutarían con el sí y que hasta ahora, con la presencia militar, revelan resultados alentadores. La comunidad la tiene clara. El próximo domingo 21 de abril, el país se jugará el futuro de la seguridad nacional. Se decidirá si las Fuerzas Armadas le dan el apoyo que necesita la Policía Nacional. Este escenario lo hemos visto por el estado de excepción, pero con el sí en la consulta, esto será permanente y los ciudadanos lo ven bien porque ya están cansados. Andan robando, uno no puede andar tranquilo aquí en la calle, pues tiene que andar aquí agarrado a sus cosas, porque si no le roban, pues imagínense aquí uno anda con esa zozobra. Otro tema de seguridad que está en juego es si los ecuatorianos aprueban que las Fuerzas Armadas estén controlando las vías y también las cárceles. La consulta tiene que ser para un cambio, para mejoras, no para quedar en lo mismo, y que tomemos bien la decisión en dar un voto seguro y convincente para que el país mejore, para bien de todos. Y pensemos lo que me están preguntando, ¿beneficia o no al país? Ese es el pensamiento responsable de un ciudadano. Indican que no se trata de respaldar una bandera política, sino más bien el futuro del país. Los operativos militares combaten a la delincuencia organizada y capturan a traficantes y terroristas. Esta semana se capturó a alias Cucón. Veamos.
El operativo se realizó en la cooperativa Costa de Marfil, ubicada en el sector de la Trinitaria Sur, lugar en el que días antes se registró una muerte violenta. En este sector hubo una muerte violenta hace 2 días, entonces estamos intensificando los operativos con el fin de igual de manera de evitar que se vuelva a cometer este hecho. El control se lo realizó a todo tipo de vehículos para conocer si sus conductores poseen objetos prohibidos o si tienen alguna cuenta pendiente con la justicia. Los gendarmes de este distrito mencionaron que mantendrán los trabajos en todos los sectores para evitar el cometimiento de más delitos. Tras 2 años de investigaciones en los ríos Guayas y El Oro y con la colaboración de la Policía de Colombia, se ejecutó la operación Gran Fénix 19, que permitió la desarticulación de una estructura narcocriminal cuya fachada eran camaroneras, empresas de seguridad y ferretería. Cada una tenía una función para el traslado de droga y la contaminación de buques con destino a Europa y Norteamérica. A través de la ferretería, camiones de transporte pesado, tenía cabezales que le permitían transportar la droga para donde se iban a contaminar. Dentro de la camaronera también se logró decomisar 10 embarcaciones, las mismas que eran utilizadas para la contaminación de los containers bajo la modalidad de gancho ciego. Tenía ubicado a través de la fachada de la empresa de seguridad lugares estratégicos que eran utilizados por las personas que trabajaban para la empresa para comunicar cuando pasaban o hacían el patrullaje fluvial miembros de la Policía Nacional y la Armada. Se realizaron 30 allanamientos y se detuvo a 10 personas, entre ellas Carlos G., conocido con el alias de Comandante Carlitos, cabecilla de la organización delictiva, involucrada en varios asesinatos y frustrados envíos de droga al exterior. En el recinto Santa Marta del cantón San Borondón se allanaron varios inmuebles donde se encontró droga, armas de fuego, largas y cortas, municiones, chalecos antibalas, carros blindados y dispositivos tecnológicos. Es el resultado de un minucioso trabajo de más de 200 elementos de la Policía Nacional durante 24 meses que bloquea el tráfico internacional de droga a través de los puertos del país y en alta mar. En una acción coordinada entre las Fuerzas Armadas durante un allanamiento en el barrio La Guacharaca de la ciudad de Esmeraldas, se logró la captura de Juan P., conocido en el mundo criminal como alias Cucón. Las Fuerzas Armadas realizando los trabajos de patrullaje en toda la provincia y a través de la información y un trabajo de inteligencia militar realizado en el sector de La Guacharaca, se pudo dar con el paradero de uno de los objetivos de alto valor pertenecientes al grupo terrorista Los Tiguerones. Se pudo aprender a Juan P., alias Cucón, uno de los principales terroristas que causaba el terror en la provincia y en la ciudad. Yo muero, yo no sé, yo no conozco a nadie. Alias Cucón se encontraba vinculado a un violento incidente ocurrido el pasado 25 de julio del 2023, donde un policía fue secuestrado y amenazado con armas de fuego y una granada. A este individuo se le ha hecho un trabajo de investigación, de seguimiento por inteligencia militar, de aproximadamente 9 meses. Y dimos con el paradero, el mismo que fue capturado, aprehendido el día de hoy y entregado a la autoridad competente. Las autoridades habían estado tras la pista de Cucón por su presunta participación en el secuestro de 2 agentes policiales en ocasiones anteriores. Amigos, y al volver les contamos que un nuevo aluvión afectó a La Gasca en Quito. La emergencia dejó muertos, heridos y una veintena de damnificados. Además, amigos, este mes se realizará la primera extradición de presos colombianos desde Ecuador. Esto y más en un momento aquí, en Impacto Semanal. Así es, amigos, un nuevo aluvión sucedió en La Gasca, al norte de la capital. Una persona murió, hubo damnificados, viviendas y vehículos afectados. Estas son las dramáticas escenas. Se vuelven a reeditar las imágenes y momentos que se vivieron el 31 de enero del 2022 en el sector de La Gasca.
norte de Quito. Los vecinos desesperados comentan cómo de un momento a otro el agua y material pétreo anegaron locales comerciales y viviendas. Había una señora que estaba ahí agarrada del poste y nadie la podía salvar. Antes un vecino la rescató y la trajo para acá para ayudarla y dejó su chompa todo, porque ya estaba un poco inconsciente y la pudieron rescatar. Imagínense, eso ya es un descuido de las autoridades. Por varias horas el tráfico se caotizó en la zona. Los conductores intentaron salir del lugar, pero el lodo, piedras y troncos lo impidieron. Caballero, despacito, despacito porque es una situación complicada. ¿Le tomó por sorpresa? Sí, ahorita que me cruzo el redondel de la... Bueno, que está acá, me doy cuenta que ha estado así, no sabía. Importante tomar vías alternas. Sí, ahorita ya me voy a despejar de esta zona. Tenemos involucrado cuerpo de bomberos, también tenemos aquí está el personal del EMAPS en seguridad, el COE Metropolitano está con su puesto de mando unificado también, como digo, el señor alcalde está aquí in situ, acompañado al comandante de bomberos, está la Secretaría de Ambiente, también está la empresa de agua potable, empresa de obras públicas y con el objetivo de precautelar la vida. Los moradores y propietarios de locales comerciales se mostraron preocupados por este nuevo hecho que puso en alerta a la zona. El alcalde debía haber puesto ya énfasis en esta que pasó hace 2 años y no poder nuevamente, llamamos todo este barrio La Gasca para que pueda atender el alcalde como debe ser. Ya deje de ser parches, tapahuecos y no haga una obra de relevancia porque aquí corre el riesgo todo el sector. Los trabajos de limpieza con maquinaria pesada se ejecutaron de manera inmediata. Las entidades de seguridad permanecieron en el perímetro con la finalidad de atender cualquier emergencia de forma inmediata. Estas imágenes aéreas muestran la magnitud del desastre que dejó el aluvión de La Gasca en el norte de Quito. Las grandes cantidades de agua, lodo y troncos llevaron todo a su paso. El rastro es desolador. Los vecinos señalan que una parte del edificio se dio ante tanta presión. Estructuras colapsadas, desplome de paredes y muros, caída de pisos y grandes cantidades de lodo cubrieron las zonas de la comuna y La Gasca. La edificación está estable siempre y cuando no se siga el talud desmoronándose, siempre y cuando se tenga realizado unos trabajos de mitigación como se han hecho al momento. Justamente se ha hecho una barricada con los mismos materiales que se tenía, tanto de troncos y todo, para que ya no siga ingresando la cantidad de agua a esta parte justamente donde está el talud. Entidades de seguridad permanecen en la zona, evalúan los daños en las edificaciones con el fin de diseñar planes de contingencia. Organismos de seguridad del municipio y del gobierno central trabajan en la zona con la finalidad de dejar el área limpia en el menor tiempo posible. Amigos, y les contamos que otra quebrada está a punto de colapsar en Quito. Los moradores del barrio La Primavera, cercanos a la quebrada Rumipamba, se muestran preocupados por el incremento de agua en la represa. Revisemos. Así es como se ve la represa ubicada en el sector de La Primavera en el norte de Quito desde las alturas. Llena de lodo y escombros. Ante esta situación, los residentes se encuentran alarmados. Los que conocemos o hemos visto en esta parte de aquí que pueden ver, tenemos un muro de contención que por este lado se podría contener en cierta forma, pero por la parte de allá está apegado únicamente a la tierra. Entonces, tememos que por ese lado se rompa, se vaya todo lo que está aquí contenido y el problema va a ser en la parte de abajo. La preocupación surge a raíz del represamiento del agua en la parte superior de la quebrada, donde el fango amenaza con sobrepasar la estructura de contención en cuestión de metros. Y aunque ustedes no lo puedan creer, lo que estamos viendo en pantalla era una cancha de vóley de fútbol. Acá los moradores de La Primavera piden una intervención inmediata a las autoridades competentes, pues 18 metros abajo se encuentran precisamente estas instalaciones donde los moradores realizaban actividades deportivas. Había subido desde que comenzó a llover, no había subido y ahorita que subo pues es mi sorpresa que encuentro así todo sepultado, ya no hay cancha, todo lo que había no hay nada. Esta represa está hecha una laguna. Nuestra preocupación es de lo que no para de llover. Gracias a Dios ha calmado la lluvia. Pero si esto sigue lloviendo, suscita, esto sí puede colapsar. Lo que pedimos desde ayer a las entidades públicas que por favor vengan a drenar. Las solicitudes de los vecinos incluyen la realización de trabajos de limpieza y reforzamiento de la quebrada, así como la implementación de medidas de contención adicionales para evitar el desbordamiento. Bueno, los vecinos temen que ceda la represa, porque es un peligro para Quito. Es peor que la comuna.
esto puede pasar peor que la comuna. Ante esta situación urgente, las autoridades locales realizan monitoreos en la zona para salvaguardar la vida y la seguridad de los habitantes de la Primavera. Este martes 2 de abril se registró un nuevo aluvión en el sector de La Gasca por el desbordamiento de la quebrada de El Tejado. El saldo es de un muerto, 4 heridos y 20 viviendas afectadas según el informe oficial. Pero los aluviones en La Gasca y otros sectores de Quito no son nuevos. Son sucesos que se han presentado desde hace más de 4 décadas. Hoy trataremos de conocer sus causas y consecuencias fatales. El 25 de febrero del año 1975 hubo un deslave de grandes proporciones cuando la quebrada de Pambachupa se precipitó por la avenida La Gasca hasta la Mariscal con un saldo de 2 muertos y 4 heridos. Numerosas viviendas y decenas de vehículos fueron destruidos. En el año 1977, en este mismo sector, en el barrio La Comuna, otro aluvión ocasionó 2 muertos y también daños materiales de consideración. En enero de 1983, el condado fue afectado gravemente con un saldo de 3 muertos y numerosos damnificados de escasos recursos. Y el 30 de abril del mismo año, un aluvión llegó hasta la pista del aeropuerto de Quito, paralizando sus actividades. La tarde del 22 de marzo del año 2019, un aluvión se precipitó hacia la vía occidental en el sector del Pinar Alto, llevándose consigo vehículos y motos. Múltiples viviendas quedaron afectadas. En esa ocasión no hubo víctimas mortales ni heridos. El 31 de enero del año 2022 ocurre otra catástrofe, cuando un aluvión descendió desde la quebrada El Tejado y afectó la comuna de Santa Clara de San Millán y La Gasca. Cobró la vida de 28 personas, 40 heridos y arrasó con viviendas y vehículos. Han pasado 2 años y la historia se repitió en esta semana, generando en los habitantes de la zona una sensación de vulnerabilidad porque viven en riesgo latente. Afirman que las autoridades no han hecho lo suficiente para garantizar su seguridad. Se ha manifestado oficialmente que los 3 días previos al aluvión de este martes hubo un 75% más de precipitaciones que en el evento del año 2022. Sin embargo, la afectación es 25% menor. Así lo dice. Conclusiones, amigos. Las fuertes lluvias son el denominador común en todos los eventos naturales. El proyecto Laderas de Pichincha se implementó en administraciones municipales anteriores para proteger a la ciudad de posibles deslizamientos con la construcción de al menos 24 estructuras de captación en las quebradas, con grandes reservorios para retener lodo, piedras y troncos. Pero este sistema demanda un mantenimiento continuo con la limpieza de estas piscinas cuando se llenan de lodo y escombros. Es el caso también de la quebrada Rumipamba en el sector de la represa de Rumiloma, que está al borde de su capacidad. Se requiere entonces hacer nuevas estructuras que deben adaptarse a las actuales condiciones climáticas, según los expertos. Es indispensable el monitoreo permanente y en tiempo real, con la última tecnología, para verificar las condiciones de los embalses y las quebradas. La zona de las laderas del Pichincha fueron declaradas como bosque protector, pero cada vez se incrementa la tala de árboles. Hay construcciones inadecuadas y peligrosas para sus propios habitantes y mucho más para quienes viven en las partes bajas. Quito ha estado amenazado permanentemente por sus condiciones geográficas, al asentarse entre montañas y volcanes. Pero este es el Quito que queremos y es el Quito que tenemos. Una acción preventiva entre autoridades y habitantes, aplicando y cumpliendo las normas con firmeza y responsabilidad, se vuelve indispensable para evitar que se repita esta crónica de un desastre anunciado.
Y les contamos que este mes se extraditará a Colombia desde el Ecuador al primer grupo de privados de la libertad. Así se estableció en una reunión de cancilleres en Bogotá. Asimismo, en este segmento revisamos el trabajo por horas. Veamos. En la reunión bilateral de cancilleres se informó que hay un acuerdo para la primera repatriación de presos desde Ecuador. El primer grupo de personas privadas de la libertad llegará a Colombia este mes. Ese acuerdo que existe desde hace muchos años de repatriación de personas privadas de libertad. Vamos a recibir a algunos colombianos que están condenados en cárceles ecuatorianas. Los presidentes de Ecuador y Colombia se reunirán en Ipiales el 25 de abril próximo. Ahí se anunciaron los preparativos para el encuentro presidencial y el gabinete binacional. Hemos tratado parte de la agenda que se llevará a cabo en el próximo gabinete binacional que se realizará el día 25 de abril en la ciudad de Ipiales. La canciller ecuatoriana dijo que en temas de seguridad reconoció la experiencia de Colombia y la posibilidad de recibir capacitación al respecto. Asimismo, hemos tratado en materia de seguridad, de cooperación en seguridad, entendiéndose que los problemas que aquejan al Ecuador aquejan a la región. Y Colombia tiene mucha experiencia y nos puede apoyar también en lo que es capacitación de nuestras fuerzas de seguridad. La reunión bilateral de cancilleres busca fortalecer la relación de los dos países. Expertos aseguran que el retorno al país de los contratos a plazo fijo y del trabajo por horas beneficiaría en muchos aspectos, entre esos en la generación del empleo formal. Porque al darle estas alternativas a las empresas o a los emprendedores o a los negocios, en definitiva, que necesitan fuerza de trabajo para formalizarle, para cumplir con la normativa laboral en definitiva, disminuiríamos esa gran franja de empleo informal que tenemos, que hace tanto daño al país porque es un empleo que no reconoce beneficios sociales, que no paga la seguridad social y con la gran crisis que tiene la seguridad social. Además que con estos cambios no se está precarizando el trabajo, más bien lo que se está logrando es una flexibilización en el trabajo tanto para el empleado como para el empleador. Cuando hablamos de precarización, hablamos que yo ya tengo un derecho adquirido y eso va a ser mermado, no voy a disminuir mis derechos. En este caso no, es una nueva modalidad de contrato, que creo yo que es más enfocado a las personas que no tienen empleo. Porque las personas que tienen empleo ya tienen sus derechos, están trabajando, perfecto. Para las que no, les crea una oportunidad para encontrar un empleo y hay personas incluso que le van a beneficiar mucho porque hay muchos jóvenes que trabajan y estudian. La ciudadanía, especialmente los jóvenes, creen que el contrato por horas puede ser una opción atractiva, ya que permitiría trabajar en múltiples empleos o manejar otras responsabilidades. Es algo que hacen en otros países y que facilita horarios tanto para la persona que trabaja y es estudiante y quiere desplazarse de manera más libre. Todos necesitamos una oportunidad para poder demostrar el tema profesional y cómo podemos crecer. Para mí es importantísimo el tema de los jóvenes, dado que ellos son el futuro, ¿no? Para diciembre del 2023, la tasa de desempleo en Ecuador se ubicó en 3.4%, por encima del mismo mes del 2022, cuando estaba en 3.2% según el INEC, mientras que el empleo informal llegó al 55.7%. Cuando usted da la posibilidad de trabajar por horas, usted da más opciones de trabajar. Y no quiere decir que no va a trabajar completo. Más bien, usted pudiese completar sus horas de trabajo trabajando en distintas empresas. Recordemos que el contrato por horas existió en el país hasta antes del 2008, cuando en la Constitución, junto con la prohibición de la tercerización, se prohibió esta modalidad, mientras que el contrato a plazo fijo, fue reemplazado en el 2015 por el contrato de carácter indefinido. Les contamos, amigos, que en la región Costa está por iniciar ya el nuevo año lectivo. Los traslados de estudiantes del sistema particular al fiscal y los útiles escolares son los temas que nos ocupan. Veamos. Los útiles escolares están entre los principales gastos para el regreso a clases, pero los padres de familia no tienen que comprar nuevos materiales para cada año escolar, pues existen ideas como reciclar y reutilizar. Los docentes utilizan 10 hojas, 15 hojas en un cuaderno de espiral de los niños y el resto ahí le queda, pues, ¿no? Entonces deberíamos de aprender a utilizar esos cuadernos que se van a utilizar, qué sé yo, 50 hojas más en este año y ya se evita hacer un gasto por gusto, pues, ¿no?
Las listas pedidas por las instituciones educativas incluyen lo básico para el desarrollo de actividades de aprendizaje. Algunas incluyen artículos muy comunes para estudiantes de diversas edades. Lo que uso en la universidad son las carpetas, por ejemplo, ahí mismo puedo meter 2 o 3 materias, o si no lo dejo para el otro año. Lo que son los protectores de hojas también lo uso. También los colores, porque como estudio diseño gráfico, me sirven a mí, o también se los puedo prestar a mi hermana, a mis sobrinos, a mis primos. La idea es economizar y no gastar mucho. Algunos materiales incluso pueden tener una nueva vida con ciertos procesos, lo que también ayudará a ahorrar dinero a los padres de familia al inicio de cada año escolar. Por ejemplo, mire, hay veces padres de familia que me piden, digamos, un cuaderno de 200 hojas, la dividen en 2 o 3 materias. Es más, también las carpetas, digamos, si le piden unas 10 carpetas, compran unas 5 y las de los años anteriores las reutilizan. Entre las recomendaciones para ahorrar en la compra de útiles escolares tenemos armar un presupuesto, analizar las ofertas, revisar lo que ya se tiene, evaluar la calidad de los útiles. He hecho un chequeo anteriormente y me quedaron cuadernos, lápices de colores, libretas y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces ya no vas a comprar el total de la lista. No, porque ya tengo reutilizables. ¿Cuánto te ahorras más o menos? Me ahorro un 20%. Sin duda, de esta forma se enseña a los niños y jóvenes la importancia de cuidar el medio ambiente y tomar decisiones responsables en cuanto al consumo. María ha intentado por varios días acceder a un cupo para el traslado de su hijo a un colegio más cerca de su domicilio. Por lo menos me he metido en las madrugadas y no sale caída la página. A veces, por lo menos ayer agarró a las 10 de la mañana, de ahí no agarró más. ¿Qué le dijeron aquí en el distrito? Que tengo que meterme a partir del 10 de abril para poderle conseguir el cupo nuevamente al niño. Como ella, decenas de padres deben cumplir con esta solicitud, que solo se puede realizar ingresando a la página www.juntos.educacion.gov.es. Según afirman otras representantes, la web colapsa y no pueden acceder. Solo que lo tengo que hacer en línea, nada más. Sí es. Usted vino a preguntar por qué no ha podido hacerlo. Porque no hay cupo para el colegio que quiero. ¿De qué colegio a qué colegio vamos? Del Provincia del Bolívar al Provincia del Tungurahua. Del 10 al 20 de abril se pueden realizar matrículas ordinarias de estudiantes en instituciones. Del 22 al 24 de este mes también se pueden realizar traslado de estudiantes entre las instituciones educativas fiscales. Según la Subsecretaría de Educación, los procesos se han dado sin problemas. Amigos, y el terremoto en Taiwán dejó destrucción, dolor y desesperación. Es considerado el segundo más intenso en la historia de la isla. Este y otros temas del mundo en el siguiente resumen internacional. Un potente terremoto de magnitud superior a 7 provocó decenas de heridos y varios muertos en Taiwán, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartadas. Las autoridades taiwanesas dijeron que el sismo y sus intensas réplicas fueron las más fuertes en sacudir esta isla en 25 años y alertaron de que pueden producirse más temblores en los días venideros. El Centro de Emergencias de Taiwán indicó que más de 50 personas resultaron heridas por el terremoto y que una persona se sospecha muerta al ser aplastada por una roca en una ruta de senderismo en el montañoso condado de Hualien. En la ciudad homónima, situada en la costa oriental de Taiwán, 2 edificios colapsaron por la sacudida, según dijeron los bomberos locales, que temen que haya víctimas atrapadas. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el terremoto del miércoles tuvo una magnitud de 7,4 y se produjo justo antes de las 8 de la mañana. Su epicentro se situó a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien, con una profundidad de 34,8 kilómetros. Carlos, amigos televidentes, como todos los sábados ha sido un programa lleno de noticias de impacto. Los esperamos la siguiente semana con lo más destacado del Ecuador y el mundo. Gracias, amigos, esto fue Impacto Semanal. Estamos con ustedes los sábados a las 13 y a las 20 horas. Disfruten el fin de semana y, por supuesto, buena suerte.